Buenos días, profesora Aurora. Este es mi video en la entrega de la tarea número 1 en cuanto a datos e información se refiere. Entonces, iniciaré. Voy a empezar haciendo un pequeño recuento de lo que son datos. ¿Qué son datos? Un dato es una representación simbólica, puede ser numérica o alfabética, nos puede hablar de cantidades o de medidas, de un atributo o variable. Estos datos pueden ser cuantitativos o cualitativos. Los datos describen hechos empíricos, sucesos y entidades. Recordemos que el dato por sí mismo carece de significado. Sin embargo, es la unidad fundamental de la información, es decir, sin los datos no obtenemos información. Como lo vimos en la guía o en la actividad pasada, recordemos que los datos son una herramienta clave para obtener información. Estos datos eh, nos sirven para obtener una información concreta, pero esto depende de un proceso que se haga a esos datos. Entonces utilizamos hoy en día pues las herramientas del computador, utilizamos procesadores de textos, hojas de cálculo, todas estas herramientas que nos sirven, las cuales se alimentan de los datos y como resultado genera la información. Acá tengo una pequeña gráfica donde nos habla de ese proceso. Entonces acá vemos donde nos explican que los datos los entramos a un computador o a una base de datos por medio de un teclado, un CD, un DVD o las herramientas que hoy en día existen en cuanto a la tecnología. Después de un procesamiento, entonces nos brinda la información, que esa información es de salida. Esa información es clave para toma de decisiones en una entidad. Los datos pueden ser características o variables, pueden ser cantidades, insumos, nombres, apellidos, edades, gustos, etc. Los datos pueden ser cuantitativos o cualitativos. Los datos cuantitativos usan la recolección de datos para probar hipótesis con bases en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. Los datos cuantitativos son aquellos en los que se puede llevar un control estadístico. Número de personas de una población, edad promedio de las personas, cantidad de personas de género femenino, cantidad de género masculino, cantidad de personas con trabajo remunerado. Siempre estamos hablando de datos cuantitativos que nos representan números o cantidades. Acá hay un ejemplo de una gráfica que nos da una información con datos cuantitativos. Números siempre son números. Continuamos. Existen datos cuantitativos discretos, los cuales producen respuestas numéricas, pero en números enteros. Generalmente productos de un conteo, no pueden tener valores intermedios en un rango. Ejemplo, el número de empleados o número de puestos que ha ocupado una persona en una compañía, número de hijos, etc. En los datos discretos quiero añadir algo como decir que yo no puedo tener un hijo y medio. No puedo, en una empresa no pueden haber 25 empleados y un cuarto. Siempre deben ser los números enteros. Ahora los datos cuantitativos continuos, que sí pueden adoptar cualquier valor numérico, intermedios en un rango, generalmente productos de una medición. Estos datos pueden ser expresados con números decimales, por ejemplo, edad de empleados o sueldo de los ejecutivos, que puede ser medido de manera precisa. Pueden ser temperaturas, edades, los días. La temperatura puede ser 37.5. Las edades pueden ser, como está en el ejemplo, 38 años, 6 meses, los días. El peso puede ser 18.5 kilos. Ahí estamos hablando de decimales.
o de números no tan exactos. Datos cualitativos. Son aquellos que nos pueden representar numéricamente. Son aquellos que no se pueden representar numéricamente. Representan atributos o propiedades que se clasifican en categorías. Esto es más como el gusto, hablando de las personas o cuando hablamos de las encuestas o entrevistas. Estos datos son muy importantes para conocer esto, para conocer esta información. Entonces, por ejemplo, ¿cómo le parece la comida a una cafetería? O que pueden tener, esta puede tener varias variables como son buena, regular o mala. En este grupo se encuentran aquellos que producen respuestas con solo dos opciones. Por ejemplo, ¿tiene usted actualmente un empleo? Y solo admite un sí o un no. Estos datos cualitativos pueden recogerse utilizando diferentes instrumentos como las grabaciones de entrevistas individuales, videos de observaciones de eventos particulares, testimonios escritos de las personas con respecto al tema a investigar, fotografías, historias de vida, documentos escritos como actas o recortes de prensa. Entre estos datos cualitativos podemos encontrar datos binarios, dicotómicos. Es algo formado por un par de componentes u opciones. Representa una cualidad o un atributo que clasifica a cada sujeto en una de varias categorías. Entre ellos podemos distinguir si es vivo o es muerto. Nos dan únicamente esas dos opciones. Este es el ejemplo más claro porque pues no se conoce un caso de que una persona esté medio muerto o esté medio vivo, de por sí es o vivo o muerto y ya. La persona está enferma o sana. Es o no fumador. Se hace una pregunta, por ejemplo, a un tratamiento. Este tratamiento pudo haber tenido un resultado positivo o negativo. También es cuando se hace esa pregunta de su sexo femenino o masculino, es hombre o mujer y ya, esas son de por sí cuando hablamos de dos opciones únicamente. Los datos categóricos o multitómicos es cuando existe un número limitado, pero con más de dos valores posibles. Las categorías pueden ser a su vez nominales, que no existe un orden inherente. Por ejemplo, hablamos de la raza. Una persona puede ser negra, blanca, asiático, latino. El grupo sanguíneo, AB o AB. La religión puede ser católico, cristiano, evangélico, etc. Color de ojos, café, azul, verde o negro. Somos como categorías, pero no hay un orden ni ascendente ni descendente. Simplemente es esa cualidad. Mis ojos son de color café o azul y esas son las opciones y los datos nominales. Los datos ordinales, ellos sí poseen un valor posible y tienen un orden de precedencia o de jerarquía, ya sea natural o asignada según alguna preferencia. Generalmente se expresan como escalas. Acá tengo los ejemplos de un estado tumoral, 1, 2, 3, 4 sucesivamente. La severidad de la depresión puede ser leve, moderada y severa. Ahí hay un orden, leve, moderada o severa, la más alta. Podemos decir que un auto llegó de primero o de último. No hablamos de la diferencia que hay entre cada vehículo, sino únicamente si llegó de primeras, de segundas, de terceras, cuartas o quintas. Ahí hay una jerarquía. Las medallas en las pruebas deportivas también tienen una jerarquía, la de oro, la de plata o de la de bronce. Bueno, acá voy a hacer como retomando con lo que inicié mi exposición o mi video, como para cumplir con los ítems que la profesora deja, donde dice que hacer una tabla o un paralelo
entre dato e información. Pues igual tomado con otras palabras, entonces puedo decir que el dato se trata de una representación simbólica, la cual pueden ser números, letras, hechos, situaciones, entre otros, y que la información se refiere a un conjunto de datos que están adecuadamente procesados y van a proveer un mensaje al receptor, cuyo mensaje va a contribuir a la toma de decisiones ante determinados problemas. Encontré este cuadrito en internet donde me parece que es muy completo y pues resume todo lo que hemos venido diciendo sobre la diferencia entre dato e información. Entonces nos dice que el dato, volvemos y decimos que la representación simbólica, que no tiene un sentido semántico, no transmite ningún mensaje. Solito el dato no transmite ningún mensaje y que describe algunas situaciones o unos hechos, y que la información ya es ese conjunto de datos procesados y organizados que transmiten un mensaje, que tienen un significado y que es muy importante en la toma de decisiones porque favorece la resolución de los problemas e incrementa el conocimiento. Bueno, profesora, entonces este es mi exposición, mi video. Quedo atenta a su retroalimentación y a sus comentarios. Adjunto va un documento de Word donde yo trabajé un instrumento, es un cuestionario que lo trabajaría a manera de entrevista. Me gustaría a mí misma estar con la persona cuando le vaya a hacer el cuestionario. En este momento mi labor es trabajar en una miscelánea que monté en la empresa que monté en la sala de mi casa. No estoy trabajando en una empresa como tal, pero siempre he tenido un objetivo como empresaria. Siempre he querido tener un negocio propio y algo que me llama mucho la atención es montar una academia de baile. En el sector hay dos, pero pues hay personas que no les gustan los costos, los horarios, no queda muy cerquita al sector donde vivimos. Entonces quiero aprovechar esta actividad y esta materia que estoy tomando con usted porque yo sé que es una herramienta que me va a servir para mi vida personal. Antes le agradecería me colaborara con eso porque pues es un sueño que tengo a futuro, algo que quiero realizar. Entonces, que quise hacer este instrumento teniendo en cuenta mi realidad. Entonces, le agradezco y quedo atenta a sus comentarios. Hasta luego.